Un millonario viudo lucha por criar a su hija sorda, pero todo cambia cuando una nueva maestra conquista el corazón de la niña. Justo cuando todo parecía finalmente encajar, un secreto devastador, enterrado hace años, sale a la luz y lo que sucede después transforma para siempre sus vidas. Esta historia te emocionará profundamente y te sorprenderá. Suscríbete al canal y comenta desde qué ciudad nos escuchas. Pietro Benevides estacionó el coche importado frente a la escuela con el mismo cuidado meticuloso que dedicaba a todas sus acciones desde el accidente. Habían pasado 3 años, pero aún podía sentir el sabor amargo de aquella noche de lluvia en la garganta. El metal retorcido, las sirenas, el silencio absoluto que siguió cuando se dio cuenta de que Elena ya no estaba allí. Su mirada se posó en el espejo retrovisor, donde Jade jugaba distraídamente con su muñeca preferida. La niña de 7 años, con su cabello rubio y ojos azules que recordaban tanto a la madre, no emitía sonido alguno. Nunca lo había emitido. «Llegamos, princesa», dijo, sabiendo que ella no lo escucharía, pero haciendo hincapié en articular cada sílaba con claridad mientras la niña lo observaba. Jade asintió con la cabeza, su pequeño rostro asumiendo aquella seriedad prematura que Pietro detestaba ver. Los niños deberían sonreír, deberían correr sin preocupaciones. Su hija, sin embargo, parecía cargar el peso del mundo sobre sus estrechos hombros. Se preguntaba todas las mañanas cuánto ella aún recordaba a Elena, cuánto sentía su falta, cuánto entendía sobre la muerte. El Colegio Nuevo Horizonte era la más renombrada institución para niños con necesidades especiales de Ciudad de México. Pietro había investigado exhaustivamente cada opción disponible. Lo mejor era siempre la única alternativa aceptable para su hija. El edificio moderno, con sus paredes coloridas y amplios espacios adaptados, costaba una fortuna en mensualidades. Pero eso no significaba nada para un hombre cuyo imperio de constructoras inmobiliarias se extendía por toda la costa del Pacífico mexicano. «Buenos días, señor Benevides». La coordinadora lo saludó con aquella familiaridad ensayada de las personas que saben exactamente cuánto poder alguien posee. «La nueva maestra de Jade comenzó hoy. Nos gustaría que el señor la conociera después de las clases». Pietro frunció el ceño. «¿Nueva maestra? ¿Qué pasó con la señora Medeiros? Ella necesitó ausentarse por motivos personales, pero le garantizo que la señorita Costa es excelente. Tiene especialización en educación para niños sordos y un currículum impresionante». Él asintió, conteniendo la incomodidad. Jade detestaba los cambios, y él también. Los cambios significaban adaptación, significaban vulnerabilidad. Desde el accidente, ambos vivían en una rutina cuidadosamente estructurada, donde cada minuto del día era previsible. Era así como sobrevivían. «Estaré aquí en el horario de la salida». Jade apretó su mano cuando llegaron a la puerta del salón. Era siempre así. Un momento de vacilación, una petición silenciosa para que él no se fuera. Pietro se arrodilló, quedando a la altura de los ojos de la hija, y señaló con las manos que había aprendido a usar con tanta dificultad. «Papá vuelve más tarde. Prometo». La niña soltó sus dedos, renuente, y entró al salón. Pietro permaneció allí por algunos segundos, observando a través de la rendija de la puerta mientras ella se alejaba. Fue entonces cuando vio a una joven mujer de cabello castaño acercarse a Jade, arrodillándose exactamente como él había hecho segundos antes. Había algo diferente en ella. No era solo el modo en que sus manos danzaban en el aire, formando señas con una fluidez que él jamás conquistara a pesar de todas las clases particulares. Era su mirada, directa, presente, genuinamente interesada.
No había pena allí, ni aquella condescendencia profesional que él detectaba en tantos especialistas. La nueva maestra sonrió para Jade y Pietro sintió una punzada en el pecho. No era la sonrisa ensayada de los empleados de su empresa, ni la sonrisa calculada de las mujeres que intentaban acercarse al viudo millonario en las fiestas de la alta sociedad. Era simple, verdadero. El tipo de sonrisa que Elena solía dar, él se alejó rápidamente, como si aquel pensamiento lo quemara por dentro. En la oficina de Benevides Inmobiliaria, Pietro pasó el día entre reuniones y planillas, pero su mente volvía constantemente a aquella escena matutina. Algo lo incomodaba, y él no sabía precisar qué. Tal vez fuese apenas el cansancio acumulado de noches insomnes, cuando las pesadillas sobre el accidente lo despertaban bañado en sudor frío. Tal vez fuese la preocupación constante con Jade, que se tornaba más introvertida a cada día. Abira Sinda, a pesar de los esfuerzos de los terapeutas. Perfecto. Su asistente hace 15 años entró a la sala con la discreta eficiencia de siempre. Señor Benevides, necesita algo antes de la reunión con los inversores. Pietro frotó sus ojos, intentando alejar el cansancio. Sí, perfecto. Busca todo lo que puedas sobre una señorita Costa, nueva maestra en el Nuevo Horizonte. Quiero formación académica, experiencia profesional, referencias, todo. ¿Algún problema con ella, señor? Apenas precaución. Jade está bajo sus cuidados ahora. Cuando retornó a la escuela al final de la tarde, Pietro notó algo diferente. Normalmente, al buscarla, encontraba a Jade sentada sola, esperando con aquella paciencia triste que partía su corazón. Hoy, sin embargo, ella estaba en la sala de música, sentada en el piso al lado de la nueva maestra, ambas rodeadas de instrumentos de percusión. Pamela Costa. Él había memorizado su nombre del informe enviado por Perfecto. Golpeaba suavemente en un tambor, guiando las manitas de Jade para sentir las vibraciones. La niña, concentrada, intentaba reproducir el patrón. Y entonces sucedió. Una pequeña sonrisa se formó en el canto de los labios de la hija cuando consiguió acertar la secuencia. Pietro sintió el aire huir de sus pulmones. ¿Hacía cuánto tiempo no veía aquella sonrisa? ¿Semanas? ¿Meses? «Señor Benevides». Pamela notó su presencia y se levantó alisando el vestido simple. Estaba apenas mostrando para Jade cómo sentir la música a través de las vibraciones. Él la estudió por un momento. Tenía ojos expresivos y cálidos que combinaban con el tono de su voz. Cabellos castaños presos en un moño despreocupado. Nada de maquillaje pesado o joyas llamativas. Absolutamente diferente del tipo de mujer que solía frecuentar su círculo social. Señorita Costa. Su tono era formal, distante. La coordinadora mencionó que la señora sustituyó a la maestra anterior. Sí, asumo el grupo oficialmente a partir de hoy. Ella se viró para Jade e hizo una seña que Pietro no consiguió comprender totalmente. La niña asintió en respuesta y comenzó a guardar sus cosas en la mochila. ¿Jade tuvo un buen día? Él preguntó intentando sonar casual, como si no hubiese pasado la tarde entera preocupado. La sonrisa de Pamela se alargó. Ella es increíble. Tiene una capacidad de concentración impresionante y aprendió 3 señas nuevas hoy. Su expresión se tornó más seria. Pero percibí que ella interactúa poco con los otros niños durante el recreo. ¿Eso es común? La pregunta lo tomó desprevenido. Ningún otro profesor había mencionado eso antes. Jade siempre fue reservada, respondió cuidadoso. Entiendo. Pamela asintió. Creo que podemos trabajar en eso juntos. El lenguaje de señas no sirve apenas para comunicación funcional, sino para crear conexiones. Jade necesita de esas conexiones, tanto como cualquier otro niño. Había algo en su tono que no era acusatorio, pero tampoco era complaciente. Era desafiante, de una forma gentil.
Pietro se vio sin palabras por un instante. La señora parece bien confiada para alguien que acaba de conocer a mi hija. Él finalmente dijo con una punta de aspereza. Pamela no retrocedió. Es mi trabajo, señor Benevides. Creer en el potencial de cada niño, especialmente de aquellos que el mundo subestima. Jade se aproximó tirando la manga de la camisa del padre. Pietro inmediatamente se agachó, atento a sus gestos. La niña hizo una seña y apuntó para Pamela. ¿Qué? ¿Dijo ella? Preguntó, incapaz de interpretar todas las señas. Pamela sonrió nuevamente, pero esta vez había una ternura diferente en sus ojos. Ella dijo que quiere volver mañana para continuar aprendiendo sobre música. Pietro miró para la hija con sorpresa. Jade nunca demostraba entusiasmo por nada relacionado a la escuela. Claro, princesa, tú vuelves mañana. En el camino para casa, observando por el retrovisor el pequeño rostro pensativo de la hija, Pietro sintió algo extraño agitarse dentro de él. Una inquietud quizás, o tal vez fuese apenas el eco de aquella sonrisa en el rostro de Jade. Una sonrisa que pensó nunca más ver después que Elena se fue. En el apartamento lujoso en Polanco, con vista para el parque, él siguió la rutina de siempre. Cena preparada por el ama de llaves, baño supervisado por la niñera, historia antes de dormir, señalizada con sus manos torpes. Pero cuando Jade finalmente se durmió, acurrucada en el conejo de peluche descolorido que nunca soltaba, Pietro permaneció al lado de la cama, observándola. ¿Quién eres tú, Pamela Costa?, pensó, recordando el informe superficial que Perfecto había encontrado. Formada con honras por la UNAM, especialización en educación inclusiva, referencias impecables de las prácticas. Pero nada que explicase aquella mirada, la mirada de alguien que parecía entender el dolor sin nunca haberlo mencionado. Pietro se levantó y caminó hasta el balcón de su cuarto, mirando la noche de la Ciudad de México. En algún lugar de esta ciudad, aquella mujer estaba viviendo su vida, completamente ajena al hecho de que había conseguido algo que ningún especialista, terapeuta o médico había conseguido en 3 años: hacer a Jade sonreír de nuevo. Y eso lo asustaba profundamente. En el tercer piso de un edificio sin ascensor en la colonia Roma, Pamela Costa terminaba de corregir algunos ejercicios mientras soplaba la taza de té para enfriarla. El apartamento pequeño, de apenas un cuarto, era simple pero acogedor. Paredes cubiertas de libros, plantas en las ventanas, fotografías en blanco y negro que ella misma había tomado esparcidas entre objetos coloridos traídos de sus viajes por Chiapas, cuando trabajaba en proyectos sociales. Sus ojos se posaron en la foto sobre la mesa, ella misma, a los 17 años, con el rostro aún marcado por la adolescencia y los ojos llenos de aquella esperanza ingenua que precede a las grandes tempestades de la vida. Suspiró, cerrando el cuaderno. Algunos recuerdos nunca desaparecían completamente, por más que intentara enterrarlos bajo capas de nuevas experiencias. El celular vibró. Era Mariana, su amiga desde los tiempos de la facultad. ¿Cómo fue el primer día con la hija del tal millonario? Él es tan arrogante como dicen. Pamela sonrió, digitando. La respuesta: la niña es increíble, el padre complicado, cerrado, pero hay algo más allí. Dejó el celular de lado, recordando el encuentro de aquella tarde. Pietro Benevides era exactamente como los rumores describían: frío, controlador, intimidante en su terno impecable. Pero había otra cosa en sus ojos cuando miraba para la hija, un amor desesperado mezclado con miedo, como si estuviese constantemente preparándose para otra pérdida. Pamela conocía aquella mirada. Era la misma que veía en su propio reflejo en los días malos, en los cumpleaños que nadie más recordaba,
en las noches cuando el silencio se tornaba pesado de más para soportar sola. Su té se enfrió mientras releía las anotaciones sobre Jade. La niña tenía potencial impresionante, pero estaba claramente aislada, no apenas por el silencio físico, sino por algo más profundo. Las otras maestras la describían como difícil e introvertida además. Pamela odiaba estas etiquetas. Niños no eran difíciles. Adultos es que muchas veces no tenían paciencia para encontrar el camino cierto hasta ellos. Anotó algunas ideas para el día siguiente. Necesitaba crear un ambiente donde Jade se sintiese segura para expresarse, para existir plenamente, no apenas como la hija sorda del millonario. Y de alguna forma necesitaba hacer a Pietro Benevides entender que su hija necesitaba más que terapeutas caros y escuelas exclusivas. Ella necesitaba de conexiones reales. En la mañana siguiente, al llegar a la escuela, Pamela fue sorprendida al encontrar a Pietro en el corredor. Él estaba conversando con la coordinadora, gesticulando con aquella autoridad natural de quien está acostumbrado a dar órdenes. Paró inmediatamente al verla. «Buenos días, señor Benevides. ¿Algún problema?» «En realidad sí». Él parecía incómodo. «Jade tuvo pesadillas esta noche. Quedó agitada, intentando decirme algo que no conseguí entender completamente. Tenía que ver con la clase de música». La preocupación genuina en su rostro derritió un poco de la formalidad entre ellos. «Siento mucho oír eso». Pamela frunció el ceño. «Pero no creo que haya sido algo negativo. Las primeras experiencias con vibración pueden ser intensas para niños sordos. A veces es como si descubriesen un sentido completamente nuevo». Pietro la estudió por un momento, como si evaluase su sinceridad. «La señora parece tener certeza de eso. No tengo certeza absoluta de nada cuando se trata de educación. Señor Benevides, cada niño es un universo». Pamela sonrió levemente. «Pero sé reconocer el entusiasmo cuando lo veo». Jade estaba entusiasmada ayer, no asustada. Él vaciló. Entonces asintió lentamente. «Me gustaría observar su clase. Hoy, si no le importa, no era un pedido, y ambos sabían eso». Pamela mantuvo la sonrisa, aunque su corazón acelerase ligeramente. No estaba acostumbrada a tener padres en la sala, especialmente padres como Pietro Benevides. «Será un placer. En realidad, su presencia puede ser muy positiva. Jade precisará practicar las señas en casa también». En la sala de clase, los niños reaccionaron con curiosidad a la presencia del hombre alto en el fondo de la sala. Pietro estaba visiblemente desplazado entre las sillas coloridas y pequeñas, los dibujos en las paredes, el caos organizado de una sala especial. Pamela notó cómo él se mantenía a la distancia, observando todo con ojos analíticos. Jade, no obstante, parecía otra persona con la presencia del padre. Se sentó más erguida, sus ojos atentos a cada movimiento de Pamela. Había una intensidad en su mirada, como si quisiese probar algo. Pamela comenzó la clase como planeado, introduciendo el tema del día: emociones. Con gestos amplios y expresiones faciales exageradas, mostró a los niños cómo señalar feliz, triste, asustado, emocionado. Los otros niños intentaban imitar, riendo de los propios errores, pero Jade permanecía seria, concentrada, acertando cada señal en el primer intento. «Ahora quiero que cada uno cuente para el amigo al lado cómo se está sintiendo hoy». Pamela instruyó, adaptando simultáneamente para LSM. Jade vaciló, mirando rápidamente para el padre. Pietro asintió animadamente y algo en aquel pequeño gesto de confianza tocó a Pamela profundamente. La niña se viró para el compañero, un niño de gafas gruesas llamado Mateo, y comenzó a señalar. Sus manos delicadas formaban las señas con cuidado,
y su rostro, normalmente inexpresivo, comenzó a mostrar pequeños cambios. Cejas que se erguían, labios que se curvaban levemente. Pamela circulaba entre los alumnos, ayudando cuando necesario, pero mantenía un ojo en Jade. La niña se estaba comunicando verdaderamente, quizás por primera vez con alguien además del padre y de los terapeutas. Cuando miró para Pietro, vio que él también había notado. Había un brillo diferente en sus ojos, algo entre admiración y miedo. Al final de la clase, cuando los niños salieron para el recreo, Pietro se aproximó a ella. ¿Cómo la señora consiguió eso?, preguntó con una vulnerabilidad que no combinaba con su postura habitual. ¿Qué exactamente? Jade nunca se conecta así con otros niños. Los informes anteriores siempre mencionaban su dificultad de socialización. Pamela guardó los libros didácticos mientras respondía. A veces, el problema no está en el niño, señor Benavides, sino en el abordaje. Jade no precisa adaptarse al mundo. El mundo es que precisa aprender a incluirla en sus propios términos. Él quedó en silencio por algunos instantes, absorbiendo sus palabras. Elena decía algo parecido. Murmuró, casi para sí mismo. El nombre pairó entre ellos, como una presencia tangible. Pamela conocía la historia, claro. Todos en el colegio sabían sobre el accidente que había quitado la vida de la esposa del famoso empresario. Ella debe haber sido una mujer muy sabia, respondió suavemente. Pietro desvió la mirada como si la vulnerabilidad momentánea lo hubiese asustado. Preciso volver a la oficina. Mi chofer buscará a Jade en el horario normal. Señor Benavides. Pamela lo llamó antes que él alcanzase la puerta. Ya consideró aprender LSM más fluidamente. Sería importante para Jade tener conversaciones más profundas con el padre. Él paró, sin virarse. Tengo instructores particulares hace 2 años. No soy muy bueno en eso. Había frustración en su voz, la admisión dolorosa de un hombre acostumbrado a dominar todo que se proponía hacer. Yo podría ayudar, ofreció, sorprendida con su propia osadía. 2 veces por semana, después de Mindonoson, las clases. Sería benéfico para Jade ver al padre aprendiendo junto con ella. Pietro finalmente se viró, el rostro una máscara ilegible. La señora no precisa hacer eso. Puedo contratar los mejores especialistas. No estoy ofreciendo porque precise, señor Benavides. Estoy ofreciendo porque quiero ayudar a Jade y porque creo que el señor también quiere eso. Algo cambió en sus ojos. Un reconocimiento silencioso, quizás. O el inicio de una confianza renuente. Martes y jueves, entonces. Pagaré hora extra, obviamente. No será necesario. Considere parte de mi trabajo con Jade. Él frunció el ceño, claramente incómodo con la idea de aceptar algo sin pagar. Insisto, y yo rehúso. Pamela sonrió. Ni todo en la vida tiene precio, señor Benavides. Por una fracción de segundo, ella pensó haber visto una sonrisa intentar formarse en el canto de sus labios. Pero pasó tan rápido que podría haber sido apenas impresión. Aquella noche, después que todos los niños se habían ido, Pamela permaneció en la sala, organizando materiales para el día siguiente. El celular vibró con un mensaje de su supervisora del doctorado recordándole sobre el plazo de la tesis. Suspiró. Entre las clases, la investigación y ahora estas sesiones extras con los Benavides, mal tendría tiempo para respirar. Pero algo dentro de ella estaba determinado a ayudar a aquella niña silenciosa de ojos tristes. Tal vez porque viese en Jade un poco de sí misma. Una niña luchando para ser comprendida en un mundo que parecía determinado a no escucharla. O tal vez porque reconociese en Pietro aquel mismo dolor que cargaba hacía tanto tiempo. El dolor de una pérdida irreparable, de un vacío que nada parecía llenar. Al terminar de arreglar su bolso, notó un pequeño dibujo dejado sobre su mesa.
Era claramente obra de Jade, una figura simple de 3 personas de manos dadas, una grande, una mediana y una pequeña. Abajo, con una letra infantil pero cuidadosa, estaba escrito: Jade, papá, maestra. Pamela sintió un nudo en la garganta. Dobló el papel con cuidado y lo guardó en la agenda. Aquel pedazo de papel representaba una confianza preciosa, una esperanza frágil. Y ella prometió a sí misma que haría todo para no decepcionarla. Las clases particulares de LSM comenzaron en la semana siguiente. Pietro llegaba puntualmente a las 5:30. Ni un minuto antes ni después. Pamela luego percibió que la puntualidad era apenas uno de los muchos controles rígidos que él ejercía sobre su propia vida. Todo en él era meticulosamente planeado, el terno perfectamente ajustado, los emails chequeados en los mismos intervalos, el local exacto donde colocaba las llaves del carro. El señor necesita relajar las muñecas, explicó por la tercera vez en aquella tarde. El lenguaje de señas exige fluidez. Sus movimientos están trabados. Pietro intentó nuevamente, claramente frustrado con su propia incapacidad. Sus manos, acostumbradas a firmar contratos millonarios con seguridad absoluta, parecían torpes formando las señas más simples. Jade observaba a los dos, sentada en la alfombra colorida de la sala especial, una expresión divertida en el rostro, mientras el padre luchaba con algo que ella dominaba naturalmente. «Tal vez debiésemos hacer una pausa», sugirió Pamela, notando la tensión creciente en sus hombros. «No». La respuesta fue inmediata, casi defensiva. «Preciso aprender eso». Algo en la intensidad de su determinación la impresionó. Este no era apenas un hombre cumpliendo una obligación, era un padre desesperado para conectarse con la hija. «Está bien, vamos a intentar un abordaje diferente». Pamela se aproximó y, sin pensar mucho, tocó las manos de él. «Permítame». Pietro se endureció instantáneamente al contacto. Por un segundo, Pamela pensó que él retrocedería, pero él permaneció inmóvil mientras ella ajustaba gentilmente la posición de sus dedos, doblando articulaciones, relajando tendones. «El problema no está en la técnica», explicó ella, manteniendo la voz calmada para disimular su propia incomodidad con la proximidad repentina. «Está en la intención. Usted está intentando hacer todo perfectamente, pero la comunicación real no se trata de perfección. Se trata de conexión». Sus ojos se encontraron brevemente, y Pamela vio algo cambiar en la expresión de él, una vulnerabilidad momentánea que luego fue enmascarada. «Intente pensar en lo que quiere decirle a ella, no en cómo formar la seña correctamente», continuó, alejándose. «El sentimiento vendrá primero, el movimiento después». Pietro respiró hondo y se viró para Jade. Sus manos formaron la seña para orgulloso, seguido por «tú», siempre. No era técnicamente perfecto, pero había una sinceridad en el gesto que trascendía la técnica. La niña sonrió, aquella sonrisa rara y preciosa, y señaló de vuelta: «Lo sé, papá». Pamela sintió un calor inexplicable en el pecho al atestiguar aquella pequeña victoria. Cuando la sesión terminó, Pietro parecía diferente, menos rígido, quizás. Jade fue a buscar sus cosas en el salón de al lado, dejándolos momentáneamente solos. «Gracias», dijo él, la palabra claramente incómoda en sus labios, como si raramente la usase. «Usted es diferente de los otros profesionales que he contratado. Es porque no me ha contratado». Pamela sonrió levemente. «Estoy aquí porque quiero estarlo». Un silencio se instaló entre ellos, no enteramente incómodo. «¿Puedo preguntar algo personal, señor Benavides?», él vaciló. Entonces asintió una vez cauteloso.
¿Por qué el señor no ha contratado una gobernanta que supiera LSM? Sería más práctico para el día a día con Jade. La pregunta pareció tomarlo desprevenido. Intenté al inicio. 3 diferentes. Su mirada se desvió para la ventana. Jade no se conectó con ninguna de ellas. Después del accidente, ella se cerró. No confía fácilmente en nuevas personas. Pero ella confía en la señora. Pietro volvió a encararla y había algo intenso en su mirada. Sí, y eso es inusual. Jade retornó en aquel momento, salvando a Pamela de responder. La niña tiró de la manga del padre, señalando algo rápidamente. Ella quiere saber si a la señora le gustaría ir a nuestra casa algún día, tradujo Pietro, pareciendo tan sorprendido cuanto Pamela con la invitación. Para cenar. La espontaneidad de la invitación, tan incaracterística para Jade, dejó a Pamela momentáneamente sin palabras. La niña la observaba con ojos esperanzados, y negarle cualquier cosa parecía imposible en aquel momento. Me encantaría, Jade. La cena fue marcada para el viernes siguiente. Durante toda la semana, Pamela notó pequeños cambios en Jade. Ella participaba más en las clases, interactuaba con otros niños durante el recreo, e incluso trajo un libro de casa para mostrar a los compañeros. Era como si el simple hecho de tener un evento para esperar hubiese desbloqueado algo dentro de ella. Pietro también parecía diferente en las sesiones subsecuentes. Aún formal, aún controlado, pero había pequeñas rajaduras en aquella fachada perfecta. Un comentario casi bien humorado aquí, una pregunta personal allí. Pamela comenzaba a vislumbrar el hombre por detrás del millonario, y lo que veía la intrigaba cada vez más. Cuando llegó al lujoso apartamento en Polanco aquel viernes, Pamela se sintió inmediatamente desplazada. El portero la examinó de los pies a la cabeza, claramente evaluando si ella pertenecía a aquel ambiente. El elevador privativo abrió directamente en el hall del apartamento, donde un ama de llaves de uniforme impecable la recibió con formalidad excesiva. La señorita Costa, presumo. El señor Benavides y la niña Jade la aguardan en el salón. El apartamento era exactamente como imaginara. Espacioso, decorado con un minimalismo elegante que solo el verdadero dinero puede comprar. Obras de arte originales en las paredes, muebles de diseño, vista espectacular para el parque. Pero había algo extraño en aquel espacio. Una ausencia de calor, de personalidad. Era como un escenario perfectamente montado para una vida que nadie realmente vivía. Jade corrió para recibirla, así que entró al salón, sus ojitos brillando de excitación. Señaló rápidamente, invitando a Pamela para ver su cuarto antes de la cena. Pietro, observando la escena desde el balcón, asintió, en concordancia silenciosa. El cuarto de Jade era una anomalía en aquella casa perfecta además. Había libros esparcidos, juguetes fuera del lugar, dibujos pegados en las paredes. Era el único espacio que parecía realmente habitado, realmente vivo. «Es lindo, Jade», Pamela señaló, sentándose en el borde de la cama mientras la niña mostraba orgullosamente su colección de conchas marinas. Algo en la mesa de noche llamó su atención. Una fotografía enmarcada de una mujer rubia sosteniendo a un bebé. Elena Benavides. La semejanza con Jade era impresionante. Los mismos ojos claros, el mismo formato de rostro. Pamela sintió una punzada en el pecho, una nostalgia por algo que nunca tuvo. Su mamá era muy bonita, señaló para Jade, que asintió solemnemente. La niña tomó el portarretrato y lo sujetó con cuidado reverente. Entonces señaló lentamente. No recuerdo mucho de ella. Solo sensaciones, calor, perfume. Papá se pone triste cuando hablo de ella. Pamela tragó, saliva insegura sobre cómo responder. Optó por la verdad. A veces, cuando perdemos a alguien que amamos mucho, hablar sobre esa persona duele.
Pero eso no significa que su papá no quiera acordarse de ella. Significa apenas que la añoranza es muy grande. Jade consideró sus palabras con aquella seriedad prematura. Entonces señaló nuevamente. ¿Cómo lo sabe usted? La pregunta alcanzó a Pamela como un puñetazo. Por un instante, consideró ofrecer una respuesta evasiva, algo sobre empatía o psicología infantil, pero había algo en los ojos de Jade que exigía honestidad. También perdí a alguien que amaba mucho, respondió, sus manos formando las señas con cuidado. No entró en detalles, pero la simplicidad de la confesión pareció satisfacer a la niña. Un suave golpear en la puerta interrumpió el momento. Pietro estaba parado en el umbral, observando a las dos con una expresión indescriptible. «La cena está servida», anunció, su mirada demorándose en el portarretrato en las manos de Jade. La mesa estaba puesta en el balcón, con vista para el parque. El sol se ponía en el horizonte, pintando el cielo en tonos de naranja y rosa. Era una escena de revista, perfecta además para ser real. El ama de llaves sirvió el primer plato con precisión coreografiada, mientras Jade ajustaba la servilleta en el regazo con la formalidad que claramente había sido enseñada. «Su casa es linda», comentó Pamela, intentando romper el silencio incómodo que se había instalado. «Gracias». Elena fue quien decoró, en realidad. Pietro hizo un gesto vago en dirección al apartamento. «No cambié nada desde...» Él no terminó la frase, pero no era necesario. Súbitamente Pamela entendió la extraña sensación de vacío que el lugar provocaba. No era una casa donde personas vivían el presente, sino un mausoleo preservando el pasado. «Jade me mostró su colección de conchas», ella comentó, cambiando de asunto. El rostro de Pietro se suavizó. «Comenzamos cuando ella tenía 4 años. Tenemos una de esas de cada playa que visitamos». «¿Ustedes viajan mucho?» Un destello de tristeza cruzó su mirada. «Solíamos. Después del Minsonos accidente». No más Jade, percibiendo la conversación sobre ella, comenzó a señalar animadamente, contando sobre el viaje a Cancún, sobre los delfines que vio, sobre cómo el padre le había enseñado a nadar. Pietro traducía las señas de la hija y, mientras lo hacía, algo cambiaba en él. La rigidez disminuía, la voz ganaba calor, los ojos brillaban con un orgullo genuino. Era como observar a una persona completamente diferente emerger de dentro del caparazón del empresario implacable. ¿Ella aún se acuerda de todo eso?, Pamela preguntó impresionada. Jade nunca olvida nada. Había admiración en su voz. Los médicos dicen que es común en algunos niños sordos. Los detalles visuales quedan grabados con más intensidad. La cena prosiguió con una naturalidad sorprendente. Jade, normalmente tan reservada, estaba excepcionalmente comunicativa, alternando entre historias de la escuela y preguntas sobre la vida de Pamela. Pietro, por su parte, gradualmente dejaba caer algunas de sus defensas, eventualmente incluso compartiendo 1 o 2 historias de su propia infancia. Fue durante el postre que Jade hizo la pregunta que cambiaría todo. «Maestra, ¿usted tiene hijos?» El helado que Pamela llevaba a la boca paró en el aire. Su corazón aceleró, y una ola de calor subió por su cuello. Pietro, que había captado la seña, miró para ella con curiosidad. «No, Jade, no tengo hijos», respondió intentando mantener la voz firme. La niña inclinó la cabeza, como siempre hacía cuando estaba procesando algo confuso, e hizo una seña nuevamente. «Pero usted tiene fotos de una niña en su celular. Yo vi cuando usted mostró aquel video para la clase». Pamela sintió el suelo desaparecer bajo sus pies. La foto de Ana Clara, que mantenía como plano de fondo del celular, un recorte de periódico digitalizado, la única imagen que había,
conseguido obtener cuando finalmente había localizado el orfanato donde la hija había sido llevada. «Es una sobrina», mintió, las manos temblando levemente al formar las señas. «Hija de mi hermana». Pietro la observaba atentamente, y Pamela tuvo la inquietante sensación de que él podía ver a través de ella, como si cada latido acelerado de su corazón fuese visible bajo su piel. Jade pareció aceptar la explicación, pero el momento de levedad había sido roto. Un silencio incómodo volvió a pairar entre ellos, llenado apenas por el sonido distante de las olas quebrando en la playa. Cuando la noche llegó al fin, Pietro insistió en llamar un taxi para llevarla para casa, a pesar de sus objeciones. «Es tarde, señorita Costa, insisto». En la puerta del apartamento, Jade la abrazó con fuerza antes de ser llevada por el ama de llaves para cepillarse los dientes. El gesto tan espontáneo y cariñoso dejó a Pamela momentáneamente sin equilibrio emocional. Cuando la niña salió, ella y Pietro quedaron solos en el hall. «Ella gusta mucho de usted», él comentó, las manos en los bolsillos del terno, perfectamente cortado. «No la vi conectarse así con nadie desde...». «Ella es una niña extraordinaria, señor Benavides. Tiene mucha luz dentro de sí». «Pietro», dijo él súbitamente. «No puede llamarme Pietro. Después de enseñar a mi hija a hacer ruido con tambores y convencerme a cenar con cubiertos infantiles, creo que pasamos la formalidad». Había una casi sonrisa en sus labios, y Pamela sintió algo extraño agitarse en su pecho, una sensación que no experimentaba hacía mucho tiempo y que la asustó profundamente. «En ese caso es Pamela», respondió, intentando mantener la voz casual. «Sin el señora, que me hace sentir como si tuviese 60 años». Cuando el taxi llegó, Pietro la acompañó hasta el elevador. En el último momento, cuando las puertas comenzaban a cerrarse, él puso la mano para detenerlas. «Gracias», dijo, el tono más suave de lo que ella jamás oyera. «Por Jade, por lo que ha hecho por ella. Estoy apenas haciendo mi trabajo», respondió, consciente de la media verdad en sus palabras. «Nosotros dos sabemos que no es apenas eso». Las puertas se cerraron antes que ella pudiese responder, dejándola con el corazón acelerado y una sensación creciente de pánico, porque Pietro tenía razón, no era apenas trabajo, y eso la aterrorizaba. Las semanas siguientes transcurrieron con una rapidez sorprendente. Las sesiones de LSM evolucionaron de encuentros formales para momentos casi íntimos, donde las barreras entre profesora y alumno, empleador y funcionaria gradualmente se disolvían. Jade florecía visiblemente a cada día. Sus sonrisas se tornaban más frecuentes, su comunicación más confiante, su aislamiento menos pronunciado. Pietro también cambiaba. Era como observar a un hombre emergiendo lentamente de un capullo de hielo. Había aún la formalidad, la postura controlada, el ocasional retroceso cuando la proximidad se tornaba intensa además. Pero había también momentos de vulnerabilidad genuina, de risas inesperadas, de confesiones susurradas cuando Jade no estaba mirando. «No consigo recordar la última vez que sentí algo además del vacío», confesó cierta noche, mientras observaban a Jade practicar con un nuevo instrumento. «La percusión. Es aterrador». Pamela comprendía perfectamente. El miedo de sentir nuevamente después de tanto tiempo anestesiada era algo con que ella también luchaba diariamente. Fue en un viernes lluvioso que el delicado equilibrio que habían construido comenzó a desmoronarse. Pamela estaba organizando materiales en su sala cuando Mariana entró, sujetando un periódico con excitación mal contenida. «¡Tienes que ver esto!», exclamó, extendiendo la página de chismes. El corazón de Pamela paró al ver el titular. «¿Viudo millonario encuentra nuevo amor?». Abajo, una foto de ella y Pietro en la entrada de la escuela, conversando de manera aparentemente íntima, mientras Jade esperaba en el coche.
La imagen era inocente, pero el texto sugería un romance secreto entre el empresario y la profesora humilde. «Eso es ridículo», Pamela murmuró sintiendo el pánico crecer. «No hay nada entre nosotros. Estamos apenas trabajando juntos». Por Jadet, Mariana alzó una ceja escéptica. «¿Estás segura? Porque toda vez que él aparece, tu rostro se ilumina como un árbol de Navidad. No seas absurda». Pamela dobló el periódico, escondiéndolo en su gaveta. «Es puramente profesional». Pero mientras decía eso, sabía que no era enteramente verdad. Había algo creciendo entre ellos, algo indefinible y aterrador. Algo que no podría existir. No cuando ella cargaba un secreto que potencialmente destruiría cualquier confianza que Pietro depositara en ella. Cuando él llegó en aquella tarde para buscar a Jade, su semblante estaba más cerrado que lo habitual. Saludó a Pamela con un gesto distante y esperó en el corredor mientras la hija terminaba de guardar sus cosas. «Imagino que ya ha visto el periódico», comentó finalmente, la voz controlada. «Acabé de ver». Pamela mantuvo los ojos fijos en los papeles que organizaba. «Siento mucho por eso. No es su culpa». Pietro ajustó la corbata, un gesto nervioso que ella raramente veía. «Sucede con frecuencia. La prensa siempre busca alguna historia sobre mi vida personal». Un silencio incómodo se instaló entre ellos. «Pietro, yo...» Pamela comenzó, sin saber exactamente qué quería decir. «No precisamos discutir eso». Él la interrumpió suavemente. «Es apenas un periódico sensacionalista. Semana que viene encontrarán otra persona para especular». Pero había algo en sus ojos, una pregunta no formulada, que hizo a Pamela desviar la mirada. «¿Nuestra sesión de martes aún está confirmada?», preguntó, intentando restaurar la normalidad. «En realidad necesito cancelar. Tengo un viaje de negocios para Monterrey. Volveré el jueves». «Entiendo». Pamela sintió, ignorando la decepción que sintió. Jad mencionó algo sobre eso. «Sí, ella...» Pietro vaciló. Entonces continuó en tono más bajo. «Ella preguntó si usted podría quedarse con ella mientras estoy fuera». La propuesta la tomó completamente desprevenida. «¿Quedarme con ella? ¿Cómo así? En nuestra casa». Él parecía igualmente incómodo con la idea. «El ama de llaves estará allá, claro, pero Jad, ella confía en usted, se siente segura con usted, y desde el accidente ella tiene dificultad cuando me ausento por más de un día». Pamela sintió el corazón acelerar. Pasar 3 días en la casa de los Benavides significaba 3 días de proximidad constante con Jade, 3 días inmersa en la vida que compartían. «No tengo certeza si sería apropiado», respondió cautelosamente. «Entiendo completamente si prefiere rehusar». Pietro mantenía el tono formal, pero había una vulnerabilidad en sus ojos. «Es un pedido inusual, reconozco». Pero Jade insistió, «Y yo confío en usted». Las últimas palabras fueron pronunciadas casi como una confesión renuente. Pamela sintió el peso de ellas, la responsabilidad que cargaban. «Está bien», se oyó decir antes que pudiese pensar mejor. «Me quedaré con ella». El alivio en el rostro de Pietro fue inmediato y genuino. «Gracias, realmente significa mucho». Jad salió del salón en aquel momento, y cualquier momento de intimidad entre ellos se disipó como humo. La niña, no obstante, percibió inmediatamente algo diferente, mirando de uno para el otro con aquella perspicacia silenciosa que frecuentemente pasaba desapercibida. «¿Se lo dijo?», señaló para el padre. Pietro asintió, y el rostro de la niña se iluminó con una alegría pura que hizo a Pamela cuestionar todas sus vacilaciones. Aquella noche, mientras arreglaba una pequeña maleta para los 3 días que,
Pasaría en el apartamento de los Benavides. Pamela intentó no pensar mucho en lo que estaba haciendo. Repitió para sí misma que era apenas una extensión de su trabajo, que estaba haciendo esto por Jade, no por cualquier otro motivo. Su celular tocó. Era Mariana nuevamente. Entonces, ¿vas a pasar el fin de semana con el millonario?, preguntó, el tono malicioso. No es eso. Estoy apenas ayudando con Jade mientras él viaja. Claro, y yo soy la próxima candidata al Nobel de Literatura. Mariana rió. Pamela, te estás involucrando emocionalmente. Puedes admitirlo. Es complicado, respondió finalmente sentándose en el borde de la cama. Por causa de Ana Clara, el nombre hizo su estómago apretar. Por causa de todo. Él es el padre de una alumna, un cliente de la escuela, un hombre aún preso al pasado. Y yo tengo mis propios fantasmas. Tal vez sea hora de exorcizarlos. Mariana sugirió suavemente. ¿Cuánto tiempo más vas a castigarte por lo que sucedió? En el lunes, Pamela llegó al apartamento de los Benavides con el corazón acelerado. El ama de llaves, señora Olivares, la recibió con una formalidad que mal disimulaba su desaprobación. Era obvio que la mujer más vieja la veía como una intrusa, tal vez incluso como una amenaza. Pietro ya estaba listo para partir, con las maletas arregladas en la entrada. Jade se agarraba a su mano, el pequeño rostro tenso con la inminente separación. «Gracias por hacer esto», él dijo, guiando a Pamela hasta el cuarto de huéspedes. «Dejé instrucciones detalladas sobre la rutina de Jade, contactos de emergencia, todo lo que pueda necesitar». El cuarto era elegante e impersonal, como un cuarto de hotel de lujo. Pamela colocó su pequeña maleta sobre la cama king size, sintiéndose ridículamente inadecuada en medio de tanta opulencia. «Estaremos bien», garantizó, intentando sonar más confiante de lo que se sentía. «No se preocupe». Pietro vaciló, en la puerta como si hubiese más a decir. Por un momento pareció casi vulnerable, casi accesible. Entonces, el empresario controlado reasumió el control. «Mi vuelo sale en 2 horas. Si necesita algo, cualquier cosa, mi celular estará siempre disponible». Cuando Pietro salió para su viaje, dejándolas en el lujoso apartamento, Pamela sintió la responsabilidad de cuidar de Jade como un peso y un privilegio al mismo tiempo. El ama de llaves, señora Olivares, la observaba con clara desaprobación, pero Jade estaba radiante con la presencia de su profesora preferida. Durante aquellos días, desarrollaron una rutina propia. Pamela ayudaba a Jade con los deberes de la escuela, perfeccionaba sus señas y descubría nuevos intereses de la niña. En la noche, Pietro llamaba para dar las buenas noches a la hija, y Pamela no podía dejar de notar cómo su rostro se iluminaba al verlo en la pantalla, aunque brevemente. En la noche anterior al retorno de Pietro, después de poner a Jade en la cama, Pamela se instaló en la sala de estar para trabajar en su tesis. Estaba tan concentrada que no oyó la puerta del frente abrirse. «¿Pamela?». La voz la hizo saltar. Pietro estaba parado en la entrada de la sala, aún en su terno de viaje, la apariencia exhausta, pero con un brillo inexplicable en los ojos. «Pietro». Ella se levantó apresuradamente, derribando algunos papeles en el proceso. «Usted volvió antes. ¿Sucedió algo?». Conseguí adelantar las reuniones. Él colocó la maleta en el piso, pasando la mano por los cabellos oscuros, en un gesto de cansancio. No conseguía quedar lejos por más tiempo. Había algo diferente en su voz, una vulnerabilidad que ella raramente atestiguaba. «Jade va a quedar tan feliz cuando despierte mañana y lo encuentre aquí», Pamela comentó, comenzando a recoger sus papeles. «¿Y usted?». La pregunta fue tan directa, tan inesperada, que ella se congeló en medio del movimiento. «¿Usted está feliz en verme?». Cuando alzó los ojos, Pietro estaba más próximo,
apenas algunos pasos de distancia. Había removido el saco, aflojado, la corbata. Parecía más joven así, menos protegido. Pamela sintió la garganta secar. No debiésemos, esto no puede, lo sé. Él asintió lentamente. Hay 1000 razones por las cuales esto es complicado de más, inapropiado de más, arriesgado de más. Exactamente. Pero eso no responde a mi pregunta. Su mirada era intensa, inquisidora. ¿Usted está feliz en verme, Pamela? La verdad escapó antes que pudiese contenerla. Sí, lo estoy. Un silencio cargado se instaló entre ellos. Pamela podía oír su propio corazón, el tic-tac del reloj, el sonido distante del mar. «Hay algo que necesito decirle», comenzó ella con la voz temblorosa. «Algo sobre mí que usted debería saber antes». «No hoy». Pietro dio un paso adelante, casi cerrando la distancia entre ellos. «Hoy solo estoy feliz de estar en casa, de ver que Jade está bien, de encontrarte aquí». Él levantó la mano lentamente, como si pidiera permiso, y tocó el rostro de ella con una delicadeza sorprendente. Pamela cerró los ojos por un instante, permitiéndose sentir, solo sentir, sin pensar en las consecuencias, en las complicaciones, en el abismo de secretos que aún los separaba. Cuando los abrió nuevamente, vio algo en sus ojos que la asustó aún más que el toque. Esperanza. Una esperanza frágil, recién nacida, pero innegablemente presente. El sonido de pasos interrumpió el momento. El ama de llaves apareció en la entrada del salón, los ojos agrandándose al ver al patrón. «Señor Benevides, no lo esperábamos. Hoy voy a preparar su habitación inmediatamente». Pietro se alejó, el momento roto, la máscara de control volviendo a instalarse en su rostro. Aquella noche, Pamela no consiguió dormir. En el cuarto de huéspedes, encaraba el techo pensando en todo lo que había sucedido desde que conociera a los Benevides. ¿Cómo había pasado de maestra a... ¿qué era ahora? ¿Cómo le explicaría a Pietro que había abandonado a una hija cuando él había reconstruido su vida entera en torno a la suya? Al día siguiente, al despedirse, la intensidad en la mirada de Pietro dejó claro que aquella conversación interrumpida no estaba cerrada. Había algo entre ellos que no podría más ser ignorado. De vuelta a su apartamento, Pamela tomó una decisión. Sentada a la mesa de la cocina, tipeó un correo electrónico para el Departamento de Asistencia Social, solicitando formalmente informaciones sobre Ana Clara. No sería fácil. Como madre que había abierto mano de los derechos parentales, no tenía garantías legales de acceso a la hija, pero precisaba intentar. Precisaba saber si la niña estaba bien, si algún día podría al menos conocerla y explicarle que no la había abandonado por falta de amor, sino por exceso de él. Su celular sonó, interrumpiendo sus pensamientos. Era Pietro. «Necesitamos conversar», dijo él sin preámbulos. «Es importante. ¿Sucedió algo con Jade? No, ella está bien. Es otra cosa. ¿Puedo pasar por tu apartamento esta noche?» «Claro, pero ¿por qué?» «Porque hay algo que necesito decirte. Y algo que creo que tú necesitas decirme también». Cuando colgó, volvió su mirada para el correo electrónico aún no enviado. Su dedo pairó sobre el botón enviar por algunos segundos antes de finalmente presionarlo. Fuese cual fuese la conversación que tendría con Pietro en aquella noche, no podría ser basada en mentiras. No más. A las 8 en punto, el timbre sonó. Pietro estaba parado allí, sin el terno habitual, vistiendo jeans y una camisa azul marino. Traía una carpeta en la mano. «Pasa», invitó Pamela, intentando mantener la voz firme. «¿Aceptas un café?» «Gracias». El pequeño espacio de la sala parecía disminuir aún más con la presencia de él. Pietro observó las estanterías,
llena de libros, las fotografías en las paredes, el sofá gastado pero limpio. Es acogedor aquí, comentó genuinamente. Es pequeño, pero es mío. Pamela sonrió nerviosamente, entregándole una taza. Entonces, ¿sobre qué precisamos conversar? Pietro colocó la carpeta sobre la mesa de centro, pero no la abrió inmediatamente. Te conocí hace 3 meses, Pamela. 3 meses que cambiaron completamente la vida de Jade y la mía. Él la encaró directamente. Pasé años construyendo muros a mi alrededor después que Elena se fue, años jurando que nunca más permitiría que alguien se aproximase lo suficiente para lastimarme nuevamente. Y entonces apareciste tú, con tu determinación, tu gentileza, tu forma única de ver el mundo. Pamela sintió la garganta apretarse. Pietro, Por favor, déjame terminar. Él respiró hondo. Lo que estoy intentando decir es que me importas más de lo que debería, considerando nuestra situación profesional, más de lo que pensé que sería capaz nuevamente. Su mirada cayó sobre la carpeta. Pero hay algo que estás escondiendo, algo que te impide de permitirte sentir lo mismo. El corazón de Pamela parecía a punto de explotar en el pecho. ¿Cómo él podría saberlo? ¿Quién le habría contado? ¿Qué quieres decir? Pietro finalmente abrió la carpeta, revelando los documentos, las copias de registros, la foto de la niña de 7 años con los mismos ojos de Pamela. Ana Clara no es tu sobrina, es tu hija. El mundo pareció parar por un instante. Pamela sintió las lágrimas llegar antes mismo que pudiese procesarlas, antes que pudiese formar cualquier defensa, cualquier explicación. Años de culpa reprimida, de dolor silencioso, transbordaron. De una vez. ¿Cómo tú? ¿Eso importa? Pietro preguntó suavemente. Lo que importa es que entiendo, Pamela. Entiendo por qué mantuviste eso en secreto. Y estoy aquí para ayudar, si me lo permites. Ella lo encaró a través de las lágrimas, incapaz de comprender lo que estaba sucediendo. ¿Ayudar cómo? A encontrarla. Él deslizó otro documento por la mesa. Un informe indicando el paradero actual de Ana Clara, en una institución de acogimiento en Nezahualcóyotl. Sé que es lo que quieres, lo que necesitas para seguir adelante. Pamela tomó el papel con manos temblorosas, mal consiguiendo creer en lo que veía. ¿Por qué harías eso? Después que te mentí, Porque todos merecemos una segunda oportunidad, Pamela. Su voz estaba cargada de emoción contenida. No estoy en posición de juzgar las elecciones que hiciste cuando eras prácticamente una niña, sola y asustada. Sé apenas que la mujer que conocí en estos meses es alguien especial, alguien que Jade adora, alguien que no quiero perder. Pamela dejó las lágrimas caer libremente ahora, sin intentar contenerlas. Tantos años de secreto, de autopunición, de miedo constante de ser juzgada. Y ahora este hombre estaba sentado frente a ella, ofreciéndole no apenas en comprensión, sino ayuda. No sé si ella va a perdonarme, susurró, la voz embargada. No sé si ella siquiera va a querer verme. No hay cómo saber sin intentar. Pietro vaciló, entonces extendió la mano sobre la mesa, tocando la de ella suavemente. Y tú no precisas hacer eso sola. Aquella noche, sentados en el pequeño sofá de Pamela, planearon cómo procederían. Pietro usaría sus contactos para facilitar el proceso legal, para garantizar que Pamela pudiese al menos conocer a la hija, explicarse, ofrecerle una conexión, caso Ana Clara desease. ¿Y Jade? Pamela preguntó preocupada. ¿Cómo le explicaremos a ella? Con la verdad, simplificada, adecuada a su edad, pero aún así la verdad. Pietro sonrió levemente. Ella es más sabia de lo que pensamos, lo sabes. En las semanas siguientes, los engranajes fueron puestos en movimiento.
Abogados fueron consultados, asistentes sociales contactados, documentos sometidos. Pietro estaba a su lado en cada paso, ofreciendo no apenas recursos, sino apoyo emocional, fuerza cuando la de ella vacilaba. Jade, perceptiva como siempre, notó el cambio entre ellos. ¿Usted y papá son novios ahora?, preguntó cierta tarde, después que Pietro saliera para atender una llamada. Pamela sintió el rostro enrojecer. No exactamente. Somos amigos. Buenos amigos. Jade rodó los ojos de un modo que recordaba tanto a Pietro que Pamela no consiguió contener una sonrisa. Él sonríe diferente cuando mira para usted, señaló la niña, como en las películas. Y antes que Pamela pudiese responder, Jade añadió algo que la dejó sin aliento. A mamá le habría gustado usted. A ella le gustaban personas que hacían a papá sonreír. Finalmente, después de semanas de espera, vino el día. La asistente social había organizado un encuentro supervisado entre Pamela y Ana Clara. A la niña sería informada apenas que una persona quería conocerla, sin revelar aún la verdadera conexión entre ellas. En aquella mañana, Pamela mal conseguía moverse de tan nerviosa. Pietro había insistido en acompañarla, pero ella sentía que precisaba hacer eso sola, al menos esta primera vez. ¿Y si ella me odia?, preguntó mientras él conducía hasta el local combinado. Ella puede quedar confusa, tal vez, incluso con rabia al inicio. Son reacciones naturales. Pietro mantenía los ojos en la carretera, pero su voz era gentil. ¿Pero odio? No, Pamela. Nadie podría odiarte después de realmente conocerte. El corazón de Pamela se apretó cuando vio a la niña por primera vez. Ana Clara usaba un vestido simple, un poco grande de más para su cuerpo magro, y cargaba una pequeña mochila. Sus ojos eran idénticos a los de Pamela. «Hola, Ana Clara», Pamela consiguió decir, la voz temblorosa. Es un placer finalmente conocerte». Él finalmente escapó antes que pudiese contenerlo. La niña frunció levemente el ceño, percibiendo la extrañeza de la palabra. «Usted me parece familiar», dijo, con la honestidad desconcertante de los niños. «¿Ya nos hemos visto antes?» Pamela tragó saliva, mirando rápidamente para la asistente social, que asintió animadamente. «En realidad, sí, pero tú eras muy pequeña para acordarte». Ellas se sentaron en un banco próximo al área de juegos. Ana Clara mantenía una distancia cautelosa, observando a Pamela con ojos curiosos e inteligentes. «¿Te gusta leer?», Pamela preguntó notando un libro en la mochila de la niña. El rostro de Ana Clara se iluminó inmediatamente. «Sí, este es mi favorito». Ella sacó el libro gastado, un ejemplar de El Principito. La maestra leyó para la clase, y yo pedí para quedarme con él. Lo leo todas las noches antes de dormir. Era el mismo libro que Pamela leía obsesivamente en la adolescencia, el mismo que había leído durante el embarazo, imaginando un día compartirlo con el bebé que crecía dentro de ella. «Es un libro maravilloso», respondió, la emoción casi sofocándola. «Yo también lo adoraba cuando tenía tu edad». La conversación fluyó sorprendentemente fácil después de eso. Ana Clara habló sobre la escuela, sobre sus dibujos. Ella amaba dibujar, así como Pamela en la infancia. Sobre su sueño de un día tener un perro. No mencionó los padres o la falta de ellos, pero había momentos en que su mirada se tornaba distante, como si accediese a una tristeza muy antigua para alguien tan joven. Cuando llegó la hora de despedirse, Pamela sintió una desesperación creciente. ¿Cómo podría dejarla ir ahora que la había encontrado? ¿Puedo venir a verte nuevamente?», preguntó hesitante. Ana Clara pareció sorprendida, como si no estuviese acostumbrada a que las personas quisiesen volver. «¿Usted quiere?», más que cualquier cosa. La niña sonrió, una sonrisa pequeña y preciosa. «Entonces está bien».
Cuando retornó al coche, Pietro la esperaba pacientemente como había prometido. Él no preguntó nada, apenas abrió los brazos y Pamela se derrumbó contra su pecho, llorando todas las lágrimas reprimidas, la alegría y el dolor mezcladas en un torbellino de emociones. «Ella es perfecta», susurró contra su camisa, «tan inteligente, tan bonita y tan sola, Pietro». Tan sola todos estos años, él la abrazó más fuerte, sin ofrecer palabras vacías de consuelo, apenas su presencia, su apoyo silencioso. En su cuarta visita, Pamela llevó un regalo, un nuevo ejemplar de El Principito, una edición especial con ilustraciones coloridas, para sustituir el que está quedando gastado, explicó. Ana Clara aceptó el regalo con ojos brillantes. Entonces, sorprendentemente, se aproximó y abrazó a Pamela. Era la primera vez que iniciaba contacto físico, y Pamela tuvo que controlarse para no derrumbarse allí mismo. En la visita siguiente, la asistente social sugirió que estaba en la hora. Ana Clara había demostrado apego suficiente, confianza suficiente, era hora de contar la verdad. Pamela escogió cuidadosamente sus palabras, explicando cómo era joven, cómo no tenía condiciones de criar a un bebé sola, cómo la decisión más difícil de su vida había sido entregarla en la esperanza de que tuviese una familia amorosa. «Pero nadie me adoptó», Ana Clara dijo, su voz pequeña, pero no acusadora, simplemente constatando un hecho. «Lo sé». Pamela sintió las lágrimas volver, y si pudiese volver en el tiempo, si lo hubiese sabido, habría encontrado una manera, cualquier manera, de quedarme contigo. Ana Clara quedó en silencio por un largo momento, procesando la revelación. «¿Usted es mi mamá de verdad, entonces?», preguntó finalmente. «¿No apenas alguien que quería conocerme? Sí, soy tu mamá biológica, la persona que te trajo al mundo». Pamela respiró hondo. «Pero entiendo si no quieres verme así. Entiendo si precisas de tiempo o si prefieres que yo no vuelva». «¡No!». La vehemencia en la voz de la niña la sorprendió. «Yo quiero que usted vuelva. Siempre quise saber quién era usted, si usted estaba viva, si pensaba en mí a veces, todos los días». Pamela respondió, la voz embargada. «Pensé en ti todos los días desde que naciste». Aquella noche, al relatar la conversación para Pietro, Pamela aún mal conseguía creer en la reacción de Ana Clara. Esperara rabia, rencor, incluso indiferencia. Pero no aquella aceptación casi inmediata, aquella disponibilidad para construir una relación. «Ella es una niña extraordinaria», Pietro comentó, sirviendo 2 copas de vino en el balcón de su apartamento. «Como la madre». Jade había sido informada sobre Ana Clara en la semana anterior. Como esperado, tenía muchas preguntas, pero ningún juicio. Su mayor preocupación fuera si podría conocer a la niña en breve. «¿Crees que estamos yendo rápido de más?», Pamela preguntó, encarando las luces de la ciudad. «Tengo miedo de crear expectativas que no podamos cumplir, de lastimarla nuevamente». Pietro colocó la mano sobre la de ella, un gesto que se había tornado cada vez más natural entre ellos. «La vida raramente espera el momento perfecto, Pamela. A veces precisamos apenas confiar en que encontraremos el camino mientras lo recorremos». Las niñas se conocieron en un picnic cuidadosamente planeado en el bosque de Chapultepec. Pamela observaba nerviosamente, preocupada con cómo Ana Clara reaccionaría a Jade, cómo interpretaría su relación con Pietro, pero una vez más su hija la sorprendió. Las niñas se conectaron casi inmediatamente. Jade, entusiasmada por conocer finalmente a la chica del celular, enseñó a Ana Clara algunas señas básicas de LSM.
Ana Clara, por su parte, mostró a Jade su libro favorito, prometiendo prestárselo cuando terminase de leer. «Ellas parecen llevarse bien», Pietro comentó, sentado al lado de Pamela en la manta de picnic. Un mes después, el juez finalmente anunció su decisión. Ana Clara podría legalmente volver para la guarda de Pamela con visitas supervisadas en los primeros meses, evolucionando gradualmente para una transición completa. Aquella noche, Pietro organizó una pequeña celebración en su apartamento. El ama de llaves, Isidoro Olivares, que inicialmente recibiera a Pamela con tanta desconfianza, preparó un pastel elaborado. Jade y Ana Clara, ya inseparables después de varios encuentros, exploraban juntas el cuarto de la primera, experimentando ropas y haciendo planes para cuando fuesen hermanas de verdad, como decían. Pamela observaba todo con una sensación de irrealidad. Un año antes, estaba sola en su pequeño apartamento, cargando una culpa que pensaba que jamás superaría, un dolor que creía ser su punición perpetua. Ahora estaba cercada por personas que amaba, personas que, de alguna forma inexplicable, se habían tornado su familia. Pietro se aproximó, entregándole una copa de champán. Un brindis a la jueza Martínez, que tuvo el buen sentido de reconocer lo que todos ya sabíamos, que Ana Clara pertenece a mi vida y yo a la de ella. Eso, y que personas quebradas pueden curarse cuando encuentran las piezas ciertas para completarlas. Él puso la mano en el bolsillo, sacando una pequeña caja. Sé que prometimos ir despacio, que combinamos esperar que las niñas se ajustasen, que todo se estabilizase. Su mirada era al mismo tiempo determinado y vulnerable. Pero mira para ellas, Pamela, mira para nosotros. Creo que ya esperamos tiempo suficiente por nuestra chance de ser felices, ¿no? Pamela sintió las lágrimas llegar nuevamente, pero eran diferentes de todas las que derramara antes. No eran lágrimas de pérdida, de culpa, de arrepentimiento. Eran lágrimas de gratitud pura, de alegría incontenida. «Sí», respondió, simplemente mientras él abría la caja, revelando un anillo delicado. «Ya esperamos tiempo suficiente. Un año después, en una casa nueva con vista para el mar, lejos tanto del lujo frío del antiguo apartamento de Pietro, cuanto de la simplicidad apretada del de Pamela, ellos celebraron la primera Navidad como familia oficial. El árbol brillaba en el rincón del salón, decorado con adornos escogidos por ambas las niñas. Ana Clara, ahora oficialmente Ana Clara Costa Benavides, ayudaba a Jade a colocar la estrella en lo alto, ambas riendo cuando quedó ligeramente torcida. Los meses de terapia familiar, de ajustes, de aprendizaje mutuo, habían fortalecido el vínculo entre ellas. Pietro observaba la escena al lado de Pamela, sujetando su mano donde ahora dos alianzas brillaban. «¿Ya te imaginaste que sería así?», preguntó bajito. «Cuando nos conocimos, quiero decir», Pamela sonrió, acordándose de la primera vez que viera a Pietro, tan formal y distante, tan determinado a mantener el mundo a la distancia. «Jamás, ni en mis sueños más optimistas. ¿Y ahora? ¿Qué ves cuando piensas en el futuro?». Ella miró para las niñas, ahora sentadas en el piso abriendo regalos, luego para el hombre a su lado, que había aprendido a amar nuevamente a pesar de todas las razones para no hacerlo. «Veo a nosotros exactamente como somos, imperfectos, cicatrizados, aún aprendiendo, pero juntos». En la chimenea, una fotografía enmarcada mostraba a los cuatro en la ceremonia de casamiento realizada meses antes en el jardín de la nueva casa. Al lado de ella, una foto más antigua de Elena, sonriendo con Jade bebé en brazos. No había contradicción entre las imágenes, apenas continuidad. La historia de una familia que se había rehusado a ser definida por la pérdida. Y en el centro de todo estaba el silencio que irónicamente los uniera.
El silencio que un día simbolizara soledad y dolor, pero que ahora era apenas una forma de lenguaje más entre ellos, tan elocuente cuanto palabras, tan poderoso cuanto promesas dichas en voz alta. Un hombre que había jurado nunca más amar, una mujer que no creía merecer ser amada, dos niños marcados por pérdidas diferentes. Una familia construida no por lazos de sangre o convenciones sociales, sino por elecciones diarias, por gestos de coraje, por una determinación silenciosa de curar y ser curado. «Te amo», Pietro susurró, las palabras simples cargando el peso de toda su jornada. «Lo sé», Pamela respondió, sonriendo. «Yo también te amo», y en aquella noche, bajo las estrellas, con sus hijas durmiendo pacíficamente a pocos metros, con los fantasmas del pasado finalmente en paz, ellos supieron, con certeza absoluta, que habían al fin encontrado el camino para casa.